Sí, doctor. Bien. Buenos días. Siendo las 11:40 del día 23 de noviembre de 2017, damos comienzo a la audiencia de censura programada en el Legajo Ministerio Público Fiscal Viedma, son número 00318-2017. A los fines del registro, si se puede presentar a las partes, se lo voy a agradecer. Manuel Massa por la defensa. Luciano Federico, defensor. Juan Pedro Puntero por la Fiscalía. Bien. Y veo que está el señor Perrone. No veo la parte querellante, por lo cual solicito a la oficina si me informo si está debidamente notificada. Está notificado por cédula electrónica, pero no me asegura. Perfecto. Damos comienzo a la audiencia, doctor Puntel. Sí, voy a hacer un planteo previo. Sí. Al respecto del doctor Gallego. Está en Bariloche, solicitó que se suspenda la audiencia, me hizo esa manifestación en comunicación conmigo y bueno, vengo a traer a la audiencia esta manifestación por intermedio mío de la parte creyente, que se suspenda porque no puede asistir, tiene un compromiso de una causa de jury de enjuiciamiento en Bariloche, es de conocimiento público, ha salido en los medios, es una secretaria de un juzgado que está defendiendo en un jury que se está transcurriendo en el día de la fecha en la audiencia. ¿Corre la inquietud de la parte de la defensa? Sí. Bueno, en esta parte se va a oponer a cualquier postergación que se quiera hacer en ese sentido. Nuestro cliente ha viajado de la ciudad de San Antonio Este. Y además es verdad que es de público notorio conocimiento la celebración de ese jury que lleva adelante como defensor el doctor Gallego. Tan público y notorio es que nosotros nos hemos enterado hace ya prácticamente creo que 10 días de la fijación de esa fecha para el debate y no obstante, si nos enteramos nosotros por los medios, deduzco que el defensor de la imputada, de la secretaria de un juzgado correccional de Bariloche, lo debe haber sabido con anterioridad también. Y avisar sobre la hora y ni siquiera avisarnos a nosotros, ya que tuvo la gentileza de comunicarse con el fiscal, con nosotros tiene trato diario, tiene el celular nuestro también, no nos informó en esa cuestión, sino nosotros hubiéramos dicho a nuestro cliente que no viajara y hubiéramos prestado conformidad para la postergación. En consecuencia, estando presente una de las partes que tiene legitimación para la pretensión punitiva y que igualmente se podrá imponer sin la presencia del querellante, solicito que se celebre sin la presencia del querellante. Bien. Estando debidamente notificado el doctor y tomo en consideración lo que dijo el doctor Puntel, pero la audiencia la vamos a realizar. Atento a que hay plazos en los cuales hay que cumplir metódicamente, aparte de la referencia que tuvo el señor Perrone también de venir, no habiendo avisado a la oficina judicial el doctor Gallego que se iba a ausentar. Tomo lo que usted dice, doctor Puntel, pero vamos a realizar la audiencia. Por favor, vamos a tratar el tema de la aplicación de la pena, la pretensión punitiva que tiene el fiscal, lo vemos con la defensa, y debe estar comprendida también la de la parte querellante, que contra la acusación también hubo coincidencia, si tengo conocimiento, así que no hay ningún problema, doctor. Llevamos adelante la audiencia. Sí, arranca. Gracias, señor juez. Bueno, este Ministerio Público Fiscal va a solicitar, en función de lo que usted ya ha resuelto respecto a la responsabilidad penal del señor Perrone, que se aplique la pena de 1 año de prisión en suspenso, con pauta de conducta por el mismo plazo, de prohibición de acercamiento y actos molestos del señor Perrone para con la señora Beco. Paso a fundamentar el porqué de la pena. Estamos tratando un concurso de delitos, un concurso que implica una pena con un mínimo de 6 meses de prisión y que nos lleva a un máximo de 4 años de prisión. Era un concurso real, ideal. La pena, en el caso del artículo 54, claramente establece que es el mínimo es el mínimo máximo y, 2 años de prisión es el máximo y el máximo es el máximo previsto
el mayor máximo previsto por los delitos implicados. Esto es 6 meses a 2 años de prisión, tal como lo prevé el delito de lesiones leves agravadas por ser cometidas en el marco de violencia de género y por violencia intrafamiliar. Perdón, no me había dado cuenta. Rectifico. ¿Por qué esta pena, señor juez? Entendemos que 1 año es razonable y es legal en los términos del artículo 200 de nuestra Constitución Provincial. Es decir, que conforme el fallo Briones del Superior Tribunal de Justicia, esta es la doctrina obligatoria que fija a los jueces sobre los quantum de pena que deben aplicar en las condenas, establece que la pena debe dividirse en un triple parámetro, un mínimo, un intermedio y un máximo. Con relación a esta causa entendemos que a Perrone corresponde aplicarle una pena dentro del marco mínimo, pero alejada del piso. Y explico por qué. Justamente, la gravedad del hecho nos permite alejarnos del mínimo de 6 meses, puesto que este delito no es el único que ha sido cometido. Si bien es un concurso ideal, no podemos dejar de considerar y ponderar la existencia de amenazas en el mismo hecho, lo cual exige, por la gravedad del hecho, alejarnos del piso mínimo y elevar la pena de 6 meses a 1 año. Esa es la razón por la cual la Fiscalía entiende que no se le puede aplicar el mínimo de 6 meses previsto para este caso. En cuanto a las consideraciones positivas por las cuales la pena no pasa a ser superior a 2 años o 1 año y medio, ello se tiene especialmente en consideración la inexistencia de antecedentes penales del imputado. No vamos a exponer mucho más, creo que ha quedado en claro cómo eran las condiciones personales del imputado. Él es empleado de un banco, tiene una capacidad, lo ubica en una persona con capacidad, digamos, media de la sociedad nuestra, con lo cual el reproche que se le puede hacer penalmente también se ajusta a un mínimo, pero dentro del mínimo, del espectro mínimo elevado en 6 meses. Por tales razones, no lo vamos a extender más, entendemos que la pena de 1 año es razonable, es legal y legal para este caso, y que esa es la que debe determinar su señoría. Bien, a efecto de precisión, las 2 reglas de conducta de prohibición de acercamiento y actos molestos para con la señora Reco. Bien, doctor Massa. Sí, bueno, en este novedoso procedimiento que se ha instalado a partir del 1 de agosto, es un poco incómodo tener que asistir a una audiencia de cesura de prueba cuando la postura de esta defensa ha sido la inexistencia del hecho o la autoría, finalmente responsable de nuestro cliente. Entonces, venir a defender la escala penal en un mínimo, en un medio, en un máximo, cuando nuestro planteo fue absolutorio, es incómodo. No obstante, intentaremos darle cesura a esta audiencia de cesura independientemente de las vías impugnativas que descarto vamos a interponer. También trataré de ser breve, como lo ha sido la Fiscalía. Por supuesto no es este el momento para discutir ni la calificación ni el tipo de concurso, el cual obviamente, de haberse acreditado el hecho, esta es la calificación jurídica y este es el concurso, como lo ha manifestado el doctor Puntel, es un concurso ideal y tenemos una escala que va de 6 meses a 2 años. Ahora bien, las pautas que tiene que evaluar vuestra señoría, que están dispuestas en nuestro ordenamiento de fondo, en el artículo 40 y 41, claramente establecen pautas objetivas y subjetivas. Las objetivas tienen que ver con el hecho y las subjetivas obviamente con el imputado. Ambas pautas de ningún modo nos llevarían a irnos más allá del mínimo. El antecedente Briones que ha fijado nuestro Superior Tribunal de Justicia no es tampoco de aplicación automática. Existen variantes para ello y por qué además partir sobre un punto equidistante, como dice Briones, y de ahí ver si hay atenuantes para irnos al mínimo o agravantes para irnos hacia el máximo. Analizando el artículo 41, que es el que impone las pautas, reitero, advierto que estamos en condiciones de ir al mínimo, que son los 6 meses. Así tenemos que
el inciso primero del artículo 41 habla de la naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla. Los medios empleados para ejecutarla han sido, repito, sin reconocer el hecho ni la autoría de parte del cliente. Han sido sus propias manos. El hecho dice que nuestro cliente con sus manos golpeó la cabeza de la víctima contra el marco de la puerta. Es decir, no utilizó ningún objeto o elemento externo, ni mucho menos arma de algún tipo, sea armas blancas o armas negras. Es decir, que fue el mínimo o el más común de los medios para cometer el hecho. Con respecto a la extensión del daño, estamos en presencia, como lo sostuvo el médico policial, el doctor Gálvez, de una lesión leve. Una lesión leve es aquella que infiere una incapacidad laboral menor a 30 días. No ha demostrado ni la parte acusadora pública ni la privada cuántos días de esos 30 estuvo incapacitada para trabajar. Es decir, si fueron 30 días, si fueron 20, si fue 1. Al no haberse especificado la cantidad de días en que fue supuestamente incapacitada para trabajar, por la interpretación más benigna a favor del imputado, podemos pararnos a decir que fue un día. Es decir, que fue la más leve dentro de la lesión leve. En cuanto a la extensión del daño, entonces, físico no hay elementos en contrario para manifestarlo, que fue el menor, el de un día. No se ha acreditado otro tipo de lesión, por caso psíquico. Ni se invocó, ni mucho menos se probó por ninguna de las partes acusadoras. También la ley le habla, como último parámetro objetivo, el peligro causado. Tampoco ha sido materia de cuestionamiento, ni mucho menos de producción probatoria, con respecto a cuál ha sido el daño causado, con lo cual no ha habido daño causado. Otra pauta es los motivos que lo llevaron a delinquir, y esto ya tiene que ver con las pautas subjetivas en cabeza del imputado. Nuestro cliente ha dado una versión que ese día, habiendo tomado conocimiento que sus hijos tenían un cuadro de salud determinado, estaban enfermos, le solicitó a la hoy víctima que él como padre tenía todo el derecho de quedarse al cuidado de los chicos y ella tenía algún plan para salir de su domicilio que no los dejara con otra persona que no sea él. Lo que hizo la víctima fue dejarlos al cuidado de un tercero, abuelos maternos, pero terceros al fin, supliendo e ignorando esa voluntad que era del progenitor masculino. Esto llevó a un impulso de irse hasta el domicilio. Es decir, esas fueron las circunstancias que llevaron a delinquir. Las circunstancias de tiempo, modo y lugar establece también el artículo 41 en su redacción extensa, redacción del inciso 2. Bueno, ha hablado tanto el médico policial, el doctor Gálvez, como el agente policial Chiadone, de una situación etílica que habrían tenido ambos, especialmente la señora Beco, el día en que se produjo este hecho, tanto por una litosis etílica, dijo el doctor Gálvez, como fue ratificado por el policía Chiadone. Y por último, señor juez, lo más fundamental para no movernos de ese mínimo es la ausencia de todo antecedente penal en cabeza del imputado. Este es el primer hecho por el cual ha sido traído a juicio y condenado nuestro cliente. Por ello, el legislador en este artículo no dice cuál es el punto de ingreso para fijar la pena. No dice si debemos ingresar por el mínimo y de ahí subir al máximo, o hacerlo al revés, o como dice Brioni. El legislador no lo dice, es una interpretación que ha hecho el Superior Tribunal de Justicia en un fallo dentro de todo reciente, pero no es la única pauta que tiene su señoría. Y además, entiendo que superar el mínimo bajo estas circunstancias choca con el principio de razonabilidad y proporcionalidad de la pena. El hecho ha sido tan mínimo comparado con todas las circunstancias que lo rodearon, que cualquier pena que se aplique por fuera del mínimo rompe este puente que debe haber, como dice Zaffaroni, entre el injusto y la pena. Entre el injusto y la pena debe haber un puente. Cualquier pena superior al mínimo rompería ese puente. La doctora Ciffer, Patricia Ciffer, tiene escrito varios trabajos sobre la pena justa. Ella dice que la pena justa es la que se adecua a las particularidades concretas del caso.
En este caso en particular, entendemos que por las particularidades del caso serían la pena de 6 meses de prisión, obviamente en suspenso, atento que se hagan las condiciones impuestas por el artículo 26 de nuestro ordenamiento penal, que habla de las condicionalidades de la pena. No voy a compartir, por último, cerrando, no voy a compartir el criterio con el que cerró su alegato el señor fiscal, que habla de que más allá de que estamos en presencia de un concurso ideal, son 2 delitos cometidos. Sí, si hay un concurso ideal o cualquier concurso es porque hay más de un delito cometido. Escaparnos del mínimo, porque estamos en presencia de un concurso, sea ideal o real, eso es hacer una doble valoración de la pena, que es lo que justamente prohíbe la Constitución Nacional, el debido proceso legal y la defensa en juicio, sería juzgar 2 veces a una persona por el mismo hecho, o en este caso aplicarle una doble valoración. Es como decir que se valora la comisión de un robo, me voy a ir del mínimo porque fue cometido con robo con armas. Si es robo con armas ya está dentro de la escala penal que el robo era cometido con armas. En este caso, porque es un concurso ideal, amenaza más daño, apartarnos del mínimo por ese hecho es hacer una doble valoración que está expresamente prohibida por nuestro ordenamiento penal y constitucional. Por eso solicito la aplicación del mínimo en 6 meses de prisión en suspenso. Es todo, señor juez. Habiendo oído las partes, resultado de la argumentación, en plazo de ley sale la sentencia integral con los parámetros del tiempo de condena, los fundamentos completos y las regulaciones y las costas. Será notificado, si les parece bien, para que no tenga que retornar el caballero, será notificado a las partes, como hicimos con el veredicto, si están de acuerdo, para no fijar una nueva audiencia para lectura de sentencia. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Perfecto. Entonces, muchísimas gracias, muy amable. Muy bien.